Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Patti Blanco, soy artista visual, me he dedicado a hacer dibujo, ilustración, grabado y también en este proceso he aprendido a encuadernar mis propios cuadernitos, libretas para hacer bocetos, dibujar, llevar un diario a mi gusto. Y bueno, en este proceso les voy a mostrar cómo hacer un cuaderno desde el principio, cómo coserlo, cómo poner la pasta, para que ustedes puedan tener el cuaderno que deseen en el formato que quieran y del papel que quieran. Estamos aquí en el Jardín de las Esculturas y bueno, pues comenzamos. Bien, vamos a conocer los materiales que necesitamos para este primer tipo de encuadernación. Es una forma tradicional que se cosen las hojas y se empasta con una pasta dura y papel o tela. Entonces vamos a conocer los materiales. Bien, lo primero que necesitamos es papel delgado o de su preferencia. Este es un papel bond de 120 gramos. Y también tengo este que es opalina. Pueden ustedes, los tengo aquí como ejemplos, pero pueden ustedes elegir el papel que quieran. Puede ser papel de algodón, cartulina, papel muy delgado. Y ese es, el primero es el papel, luego necesitamos también hilo de algodón. Yo les recomiendo que usen el color del hilo en relación al color de su papel. Pueden hacer libretas de cualquier color y venden hilos de varios colores. El hilo tiene una medida que puede ser de 10 gramos, de 20 gramos o de 30 gramos y eso va a variar el grosor. Yo les recomiendo el medio, el de 20, no es ni tan delgado para romperse ni tampoco tan grueso para engordar el cuaderno. Vamos a necesitar una aguja. Esta es una aguja de Caneva. Su orificio es ancho para que pueda caber este tipo de hilo. Vamos a necesitar también una cegueta. Esta es una tradicional cegueta, es muy grande, pero también venden algunas manuales con las que pueden acomodarse más fácilmente. Vamos a necesitar una escuadra, un lápiz, también una prensa. Esta prensa es muy sencilla de construir. Son dos tablones de madera que están perforados por los extremos y tienen unos tornillos, este tipo de tornillo, y tiene rondanas y tiene también sus mariposa. Con esto ustedes pueden prensar de manera muy sencilla, muy fácil. Pueden ustedes construir su prensa de manera muy fácil. Y bueno, tengo también estas tablas que nos sirven como prensa para marcar. Es una tabla muy sencilla, muy delgada. Puede ser como MDF o Macosel. Y tengo dos opciones. Por ejemplo, esta tiene pegado aquí un alambre en la orilla. Y esta tiene pegado un palito de madera. Esto nos va a servir para hacer la marca en el cuaderno al final. Esta marca que viene en los cuadernos, que tienen como esta incisión, que es una marca tradicional. Y bueno, también vamos a necesitar una plegadera, tijeras, una brochita, puede ser más o menos de este ancho. El pegamento es para encuadernar, es especial para encuadernar, lo venden en las papelerías. Hay blanco y hay rojo, seguramente lo han visto como esta goma roja que aparece en algunos cuadernitos. Y es especial porque estira, es un material que cuando seque y ustedes flexionen su cuaderno no se va a romper. El pegamento común y corriente no es flexible y se quiebra. Y este pegamento para encuadernar es flexible y da mejores resultados. Bien, estos son los materiales que necesitamos para la primera parte de nuestro cuaderno. Para la segunda parte
que es la pasta, vamos a necesitar esta cartulina o cartón ilustración. No sé si por aquí se ve. Este es importante para la pasta gruesa. También podría ser cartón gris. Y bueno, iban a usar para el forro un papel de su preferencia. Yo tengo aquí algunos retazos de papeles ilustrados. Este papel no debe ser muy delgado. Los interiores sí podrían ser del delgado que ustedes quieren, pero para forrar debe ser grueso, de entre mayor de 100 gramos. Este es otro que tengo. Este es un poquito más grueso. Y también van a necesitar papel para las guardas, que sea aún más grueso, que puede ser cartulina, tipo cartulina, de algún color de su preferencia que combine con el forro. Tengo aquí estos tonos, tengo naranja, café, tengo negro, pero podrían ustedes usar el tono que ustedes deseen. Tengo este pedacito de piel que vamos a utilizar para la segunda parte. Y también podrían ustedes forrar su cuaderno con tela. No tiene que ser solamente con papel, puede ser la tela, también es un buen forro para su cuaderno, siempre y cuando sea de algodón. Eso es muy importante, es mucho mejor que sea de algodón para que se adhiera fácilmente y no estén batallando a la hora de pegarlo. Las telas de poliéster, aunque sí pueden empapelarse y forrarse, les pueden dar muchos más problemas. Yo prefiero las telas de algodón, son mucho más efectivas, más fáciles de aplicar. Y vamos a utilizar otra tela de algodón, que es para el interior, para fijar el cuaderno, para fijarlo con la pasta. Esta es una tela que le llaman cabeza de indio o puede ser popelina. Actualmente es muy difícil encontrar tela 100% algodón, pero hay algunos lugares donde aún pueden encontrarlas. Para este caso también es importante que la tela sea de algodón. Vamos a utilizar también este listón que se llama cabezada. Lo venden en algunos lugares donde hay material especial para encuadernación. Quizás puede ser algo difícil de encontrar. Si no lo tienen, pueden usar un listón común y corriente doblado. O, bueno, tradicionalmente esta cabezada se teje directamente sobre el cuaderno, pero ese es un proceso muy, muy largo, muy artesanal, que da para hacer un tutorial aparte, entonces ese será para otra ocasión. Pero de momento pueden utilizar estas cabezadas. Ahora hay muchas ventas en internet donde ustedes podrían encontrarlas fácilmente. Y vamos a usar también este hilo. Este es un hilo de algodón que se llama de cáñamo. Bueno, yo he encontrado varios tipos de hilo de cáñamo. Alguno viene encerado. No les recomiendo el que es encerado, les recomiendo este. Este es como su formato más tradicional. Lo venden en cualquier mercería. Y bien, pues, bueno, finalmente vamos a utilizar para el separador del cuaderno alguna cuenta o algún detalle que sea de su preferencia. Yo tengo aquí como estos pequeños dijes que son de metal, pero también podrían ser cuentas de madera o lo que ustedes deseen. A veces también se acostumbra a poner listón, solamente un listón como separador, o hilo con uno de estas cuentas para separar su cuaderno. Y bueno, ahora que ya vimos los materiales, pues vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con el proceso del cuaderno. Para eso, como les decía, vamos a usar papel. Yo tengo aquí papel bond. Pueden optar por comprar hojas tamaño carta y doblarlas a la mitad. Su formato sería media carta, o pueden usar pliegos completos para irlos subdividiendo y obtener el tamaño que ustedes deseen. Este, por ejemplo, es un sobrante que tengo de un pliego y nos va a servir también para parte del proceso que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 libretas y este lo vamos a utilizar para eso. Para el primer cuaderno voy a utilizar las hojas tamaño carta.
Y bueno, las vamos a doblar a la mitad y nos vamos a apoyar con la plegadera. Esta plegadera es una herramienta de hueso que venden en algunas tiendas de arte, y cuando ustedes la compren va a venir un poco rasposa, no va a venir pulida. Ustedes pueden hacer que sea lisa, lijándola simplemente con una lija de madera, puede ser, o una lija de agua cada vez más fina, hasta que quede lisita. Y entonces cuando ustedes doblen su papel, en lugar de pasar el dedo o algún otro objeto que lastime su papel, la plegadera nos va a ayudar a que quede doblado, sin arrugas, y a que cuidemos nuestro papel. Bien, ya que doblaron todas sus hojas por la mitad, vamos a armar unos cuadernillos. Entonces, les recomiendo que sean dos, dependiendo el grosor de su hoja, va a ser el número de hojas que tenga cada cuadernillo. En este caso, yo voy a poner 4. Son 4 hojas que van a estar integradas en un cuadernillo. Si su papel fuera muy grueso, pueden ser 3 o 2 hojas. 2 hojas, por ejemplo, para un papel de algodón de más de 200 gramos, yo les recomiendo 2. Ya para una cartulina de 150, por ahí, 3 según. Porque cuando cosamos el cuaderno, eso va a dar dificultades. Entonces yo les recomiendo, para un papel más o menos delgado, entre 90 y 120, pueden ser 4 hojas. Asegúrense de cada cuadernillo, asegúrense que los centros de las hojas estén bien juntos. Que aquí esta V que se forma no quede como separaciones entre cada centro de la hoja. Espero ser clara. Bien, una vez que tienen sus cuadernillos armados, vamos a pasar a perforar el lomo para coser. Ok, ahora es cuando vamos a utilizar nuestra prensa. Aquí asegúrense de que sus hojas estén lo más derecho posibles, que todas asienten bien sobre la mesa, que ninguna quede un poquito más arriba porque vamos a ranurar. Y entonces, si una hoja tiene los hoyos más profundos y otra no tiene casi hoyo, nos va a dar problemas al momento de coser. Entonces ahí en la mesa aseguramos, vamos a presionar y nos vamos a asomar. Si ven que todas sus hojas ya están derechas, entonces ya pueden todo el cuerpo del cuaderno lo sacan más o menos 1 centímetro, y entonces sí vamos a apretar. Si no hubiera quedado derecho, si alguno de los cuadernitos se salía por demás de los otros, vuelven a repetir el proceso hasta que
se aseguren de que esté derecho. Si ustedes aseguran que cada paso que van dando en este proceso es lo más cuidado posible, lo mejor definido posible, el resultado va a ser mucho mejor. Y si en cada paso ustedes van dejando cositas sueltas, al final van a tener malos resultados. La presión debe ser igual de ambos lados. A veces pasa que apretemos más de un lado y entonces el cuaderno queda así. Y eso también puede traer alguna consecuencia. Una vez que está así presionado, van a marcar. Vamos a dividir el cuaderno con un lápiz, vamos a marcar para hacer las perforaciones. Entonces, con una escuadra van a marcar 1 centímetro por los extremos, 1 centímetro de cada lado, y luego van a medir la distancia que queda interna. Esta distancia la van a dividir en números impares. Según el cuaderno, por ejemplo, si es un cuaderno muy largo, muy grande, pueden ser 7 divisiones. Si es mediano, 5, y si es pequeñito, pueden ser 3 divisiones. En este caso yo voy a hacer 5. Y entonces dividen. Yo tengo casi 20 centímetros. Entonces voy a hacer 4. Voy a marcar 4 centímetros. Distancias de 4, un poquito menos de 4 centímetros. 4 menos 1, 3.9 centímetros. Pueden ustedes ser muy precisos en esta medida o ser aproximados. La verdad es que no afecta demasiado al cuaderno en su estructura, pero que no sea, que esa diferencia no sea demasiada. Ahí está. Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Aquí voy a hacer ranuras. Entonces lo que pasa es que, ¿para qué les explico para qué son? Deben ser impares. El hilo entra por aquí, sale por acá, entra, sale, Si fueran pares, ya no me cuadran las cuentas y entonces pues, tendríamos un pequeño inconveniente. Bueno, ahora que ya está marcado, vamos a ranurar. Para hacer una ranura yo les recomiendo que tomen su prensa entre sus piernas, es más cómodo así, entre las rodillas, y ahí pueden empezar a hacer su ranura. ¿Qué tan profundo debe ser? Si ustedes ven de perfil sus hojas, la profundidad es más o menos de 2 milímetros, 1,5 milímetros, 2 milímetros, por ahí. Si ustedes hacen una ranura demasiado profunda, no va a ser muy estético su cuaderno. Cuando lo abran se van a ver los hoyos muy grandes, y si es muy pequeñita no va a alcanzar a perforar todas las hojas, y entonces cada vez que cosan, la hoja que está hasta en medio de los cuadernillos no va a estar perforada. Por eso les decía que cuando hagan un cuaderno de hojas muy gruesas, es recomendable que cada cuadernillo tenga 2 o 3 hojas máximo, porque si no, aquí es donde ya no llegaríamos a la hoja interior. Hay otras herramientas para perforar, que es en una forma de madera, así como en un ángulo de 90 grados. Pueden poner ustedes ahí sus hojas, y la madera tiene perforaciones, entonces con un clavito, bueno, o con una aguja, con una punta muy fina, van haciendo las perforaciones.
Bien, cuando ya tienen sus ranuras, aquí de perfil pueden ver ese pequeño huequito que queda. Ahora vamos a sacar las hojas y vamos a comenzar a coser. Bien, ahora vamos a medir el hilo que necesitamos. Entonces vamos a contar nuestros cuadernillos. Yo aquí tengo 14 cuadernillos. Quizás son muchos, normalmente pueden ser 9, 12. Estos son bastantes, pero entonces ustedes van a medir la distancia del lomo y lo van a multiplicar por el número de cuadernillos. Entonces aquí yo voy a sacar 14 medidas de este tamaño. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo voy a multiplicar por 2 para tener los 14. Al principio, como el hilo es muy largo, puede generar nudos, se les puede enredar y se atora fácilmente. Entonces, sí necesitan de paciencia al principio y de verificar constantemente que el hilo no se esté enredando. Ya para cuando van como a la mitad del cuaderno, esa dificultad empieza a reducirse. Van a insertar su aguja. No se hace nudo, no deben hacerle nudo al final. Uno de los extremos va a quedar un poquito más largo. Y ya, aquí está nuestro hilo. Y vamos a empezar a coser. Entonces, van a tomar todos los cuadernillos menos el último y los van a voltear así como si fueran tortilla hacia su lado izquierdo. Bueno, a lo mejor si son zurdos se acomoden más al revés. Yo me acomodo más volteándolo hacia la izquierda, aunque hay quien también pueda acomodarse volteándolo hacia atrás y trayendo los cuadernillos. Entonces vamos a ir cosiendo y cada vez que traiga un cuadernillo lo voy a pasar como una tortilla. No lo pasen así porque puede ser que los hoyos, aunque medimos y todo, puede ser que no coincidan. Entonces la manera de pasar el cuadernillo va a ser así, ¿ok? Bien, entonces el hilo lo que va a hacer en este proceso, como les decía antes, va a entrar, va a salir, entra, entra y sale. Este va a ser el proceso en todos los cuadernillos con algunas pequeñas variantes, ¿ok? Cuando empiecen a coser, van a revisar su cuadernillo que esté todo perforado. Por ejemplo, aquí quedaron casi todos, solo hubo 1, 2, hubo 3 hoyitos que no alcanzaron a la última hoja, pero no hay problema. Si ustedes lo ven a contraluz, se ve dónde está y con la hoja pueden perforar lo que falte. Más vale que falte y perforen así, a que haya quedado un agujero muy grande que reduce la estética de su cuaderno. Bien, entonces vamos a ir cosiendo. En esta primera vuelta vamos a dejar en el borde el hilo así suelto, más o menos 10 centímetros. Y vamos a continuar. Despacio para que no se hagan nudos.
y van jalando el hilo para que nunca se haga doble. Siempre tiene que ser, uno tiene que ir quedando más largo y el hilo que les queda suelto lo van subiendo según vayan avanzando. Okay. Ok, aquí ya cosimos el primer cuadernillo. ¿Ven? Pueden estirar por las puntas el hilo. Vamos a traernos el segundo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero empezando del lado izquierdo. El hilo va a entrar, salir. Pero vamos a atorarnos con el hilo que está abajo. Ahorita lo vamos a ver. Entra en el primer hoyito. Sale. Y antes de entrar en el tercer hoyito, su aguja debe pasar por el hilo anterior. Es decir, meten la aguja por abajo del hilo anterior, pasan todo el hilo. Y ahora sí, entran en el tercer hoyito. Si se les hace nudo, no pasa nada, pueden desatorarlo con calma. Llega a pasar a veces, si el hilo es muy delgado, como les decía, si es del número 30, llega a pasar que al jalarle se revienta. Si se revienta su hilo, no pasa nada, si apenas comenzaron, pueden volverlo a hacer. Si van a la mitad, les recomiendo que ahí donde se cortó puedan hacer un nudo con el nuevo hilo y continuar, no pasa nada. Vamos a pasar otra vez la aguja por el siguiente hilo que está afuera. ¿Okay? Meten su aguja por abajo del hilo y lo pasan todo. Lo pasan todo y después entran al siguiente hoyo. Y sale finalmente en el extremo. Bien, una vez que ya tenemos unido el primero y el segundo cuadernillo cosidos, vamos a hacer nudo en el extremo. Puede ser un nudo doble para que ustedes se sientan más seguros. Estiren el hilo, que durante todo el proceso van a ir estirando el hilo para que no queden partes aguadas. Suave, nada más asegúrense de que quede estirado. Si lo estiran muy fuerte puede que se reviente. Entonces hacemos un doble nudo. Y que fue el hilo que nos sobraba al principio, vamos a cortar la punta. Bueno, lo vamos a cortar, vamos a dejar más o menos 1 centímetro. No lo corten al ras, porque a veces va estorbando en el proceso. ¿Okay? Y continuamos. Acuérdense de voltear así el cuadernillo.
para que los hoyos coincidan. Vamos a revisar si alguno ya quedó. Entra el hilo en el primer hoyito, sale en el segundo. Y fíjense bien, aquí la aguja se va a atorar en el hilo anterior, solamente en el hilo anterior, no en los dos hilos, solamente en uno. Y cada vez se va a ir atorando en el hilo del cuadernillo anterior. No metan la aguja por todos los hilos, nada más por el uno por uno, que es el inmediato anterior. Salimos al siguiente espacio y lo mismo, vuelven a atorar su aguja por el hilo anterior, pasan todo su hilo, cuidando los nudos, y recuerden que el hilo que va suelto siempre esté ahí suelto, más corto que el otro, para que no se les vaya haciendo doble a la hora de coser. Pueden jalar y a partir de aquí, cada vez que lleguen a un extremo, ya sea izquierdo o derecho, van a pasar la aguja por en medio de los dos cuadernillos anteriores. Ahorita les explico para qué. Aquí el extremo necesita estar pegado. Entonces, si ustedes atoran así el hilo, estas van a ir juntas. Si no, esto se abre por las esquinas. Y a partir de aquí ya todo es igual. Solo nunca olviden atorar el hilo como les expliqué. Pasamos por el cuadernillo anterior, el hilo del cuadernillo anterior. Recuerden que yo aquí tengo 5 divisiones, por eso paso 2 veces, paso por este espacio y paso por este espacio. Si fueran 7, pasaría además por un tercer espacio, ¿no? Pasaría por el segundo, por el cuarto y por el sexto espacio. Y si tuvieran a lo mejor ustedes un cuaderno mucho más grande, quizás tengan más espacios por donde pasar. Si fueran 3 espacios, solamente pasan por el de en medio.
Ok, llegamos a la esquina, estiramos y pasamos la aguja por en medio de... porque miren, si no lo pasan, queda así. Esto se abre. Para que esto no suceda, pasan la aguja en la esquina, hacia afuera. Queda atorado y entonces ya no abre, ¿ven?
Bien, llegando a la esquina, igual que las ocasiones anteriores, vamos a poner el hilo en medio de los dos cuadernillos anteriores. Pero ahora, bueno, vamos a volverlo a hacer y vamos a hacerlo ahora hasta arriba, entre los dos cuadernillos que quedaron hasta arriba, y vamos a hacer un nudo. Puede ser un nudo doble, para asegurar que no se vaya a deshacer ese nudo. Cortamos el extremo, más o menos dejando 1 centímetro. Y ya tenemos terminado el cosido. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la prensa para pegarlo. ¿Qué pasa si no lo pegan, si no le ponen pegamento aquí? Cuando ustedes abran su cuaderno, va a haber huecos. No sé si se ven hoyos entre cada cuaderno. Entonces, si ustedes ponen pegamento en el lomo, eso lo va a reforzar. Además de que los va a juntar un poquito más aquí en la prensa. Les recuerdo que el pegamento que vamos a utilizar es especial para encuadernación. Se puede encontrar casi en cualquier papelería. Y lo hay en color blanco y en color rojo. Yo les recomiendo el blanco. En rojo, el rojo es como el que han usado en las imprentas para hacer algunos blogs. Y aquí aseguramos que el cuadernillo esté derechito, que todos los cuadernos estén derechos. Y lo vamos a sacar más o menos 1 milímetro, que no quede adentro de la prensa, sino que sí se salga un poquito, porque a la hora de pegar, por ahí se ve, a la hora de pegar el pegamento se puede unir a la prensa y luego va a ser difícil sacarlo. Aseguran igual de ambos lados. Y ahora vamos a tomar la brochita o pincel ancho. Yo aquí ya tengo preparado mi pegamento. El pegamento del bote, así como lo compran, es un poco espeso. Entonces, bueno, yo le pongo agua. La consistencia va a ser, pues, no sé, como así, que haga una pequeña tira. Depende del punto del proceso en el que estemos. Aquí está un poco espeso. Si se ve, gotea, pero no hace una tira. Para lo que siga en la pasta, sí les voy a recomendar que esté un poquitito más ligero el pegamento. Ya lo veremos en el siguiente paso. Entonces, aquí van a cubrir todo el lomo con el pegamento, tratando de no tocar la prensa para que no se pegue el papel a la madera. Y cubran todos los espacios de aire que hay ahí entre el hilo y el papel. También podrían hacerlo con su mano, con el dedo, si se acomodan mejor, según. En este tipo de procesos, aunque hay de manera ortodoxa ciertas reglas, hay toda una historia en torno a los libros y en cómo se han cosido, cómo se han pegado, yo parto también de la idea de que cada persona va adecuando esos procesos a su gusto y a su necesidad. Entonces yo les presento aquí una base, pero ustedes pueden variarla según su manera de
lo que necesiten según lo que ustedes, su creatividad, en fin, para obtener distintos resultados. Vamos a dejarla secar.